Amigos, los policías, la corporación del orden que en lugar de llanta de refacción llevan en la cajuela personas que no quisieron dar mordida es el tema de esta avenida de papel. Ser llevado en la parte de atrás de una camioneta de policía es, junto a comer chiles jalapeños a mordidas, uno de los horrocruxes de los mexicanos. Vivimos de una forma tan simbiótica con la policía que está muy normalizado desde hace un chingo que el bautizo con macana sea requisito para nuestra ciudadanía. Los eventos de la muerte de George Floyd en Estados Unidos han generado un repudio popular hacia la policía. El mundo, al parecer, no alcanzó a normalizar el hecho de dejar que un policía tenga 8 minutos con 46 segundos la bota en el cuello de un detenido. Excepto, claro, si ese detenido está en Tijuana. Grabado si quieres. Porque no es un delito. Cómanse algo, un snack, ¿verdad? Algo como que no engorde. ¿Viste? No me censures, YouTube. Los cánticos de quitarle fondos a la policía norteamericana han incendiado Estados Unidos después de la tercera semana consecutiva de chingadazos, balas de goma y bulldozers a policías. Estas manifestaciones han tenido eco en whitexicans y grupos manifestantes del país por igual y generado una discusión en el país acerca de la brutalidad policíaca en México. Y a pesar de que las imágenes de culeros abusando de su autoridad son muy similares, al igual que los matrimonios de Britney, los caminos que nos han llevado a este cagadero siempre son muy distintos. Cada escudo de granadero es un mundo lleno de mala capacitación, pésimos sueldos y mocos con sangre del manifestante en turno, pero como todo en Avenida de Papel, siempre hay una explicación, o eso intentamos. Que nos guste o no ya es otro pedo, pero existe. ¿Que ha llevado a la sociedad a la crisis institucional que vive actualmente en Estados Unidos y en el mundo? ¿Cómo México ha respondido a los reclamos de esta crisis? ¿Cuántas de estas preguntas serían respondidas con un "por eso, joven, si yo fuera policía blogger"? Acompáñenme en esta avenida de papel, policías. Ser policía en el planeta en este momento está dentro de los top 3 trabajos favoritos si eres masoquista, seguido solo después de come vidrio y ser el que monito. Chingadazos, gasolina y un cabrón que te hace un pinche bulldozer en la calle son algunas de las prestaciones que vienen actualmente con el trabajo. Los ciudadanos de alrededor del mundo están encabronados con los policías como si no los hubieran visto en 5 meses. ¿Por qué los macanazos en las caras? ¿Por qué los gases en ventanas? ¿Por qué las tiendas bien quemadas? ¿Por qué aturdidora la granada? ¿Por qué las botas en las caras? ¿Por qué tu guardia militarizada? Bueno, aquí un intento de responder esta balada. La policía en Estados Unidos y México es muy similar. Son afines a detener a cualquier persona por razones pendejas, putean antes de preguntar y el 60% no corre a más de 6 donas por hora. Sin embargo, sus orígenes no podrían ser más distintos. Empezando para lo que fueron diseñadas. La policía mexicana, por muy violenta y descompuesta que esté, no está diseñada idealmente para eso. Las consecuencias de dispararle a un delincuente conllevan pues una investigación muy dura por parte del Estado mexicano. Que, como todo en el Estado mexicano, o se incumplen de forma marrana o se cumplen de forma extremadamente severa, dependiendo si la luna está creciente en Géminis en la Secretaría de Gobernación. No sé si eso tuvo sentido. Bueno, en cambio, la policía norteamericana, como hemos podido ver en las últimas semanas, está diseñada para la violencia. Y aunque parezca una frase cliché del GTA, es una realidad. Sin embargo, nuestros amigos gringos son los expertos en marketear lo que sea. Desde un juego de hueva que dura 4 horas, pasando por las Kardashians, hasta llegar a la idea de que siempre tiene que ser un gringo el que llega a salvar el día. Productos pinches y sin ningún tipo de empatía no son un obstáculo cuando se trata de promocionar algo, sino pregúntenle a los que crearon la Pepsi Azul, la Cheve Chingones o a la mitad de la Cámara de Diputados. Y en este caso, la policía no es la excepción. El mismo pinche béisbol tiene un equipo, los Texas Rangers, nombrado en honor a policías. Policías que en 1841 masacraron a la tribu Comanche. Pero sí, ¡vamos Rangers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corey Kluber! Sí, Corey Kluber, vamos. ¡Yay! ¡Vamos, Texas Rangers! Los Rangers, por cierto, son considerados una corporación histórica y llena de orgullo por ser el primer cuerpo policíaco de los Estados Unidos. O sea, no mamen, así empezaron. Es como si el símbolo del DIF fuera Luisito Rey. Desde Arma Mortal, pasando por Miami Vice hasta Brooklyn Nine-Nine, lo siento, pero así es. La idealización de la labor policíaca por parte de la cultura americana no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en las calles.
El principal antecedente de la policía en Estados Unidos es The Slave Police o la policía esclavista. Como sabrán o no, si son jóvenes que van a escuela pública y su maestra de secundaria les puso el patriota en lugar de dar el curso, los Estados Unidos independientes se dividieron cabronamente en dos en el siglo XVIII. Los que pensaban que los negros eran cosas y los que pensaban que los negros eran amigos. Obviamente, los afroamericanos, esclavos de haciendas algodoneras, buscaban escaparse hacia el norte a la menor provocación, pues como a toda persona que nos gusta el libre albedrío, el derecho a existir y la vida sin latigazos. Pero la labor de las policías esclavistas era regresar a esos fugitivos al sur donde todavía tenían dueño. Pero si creían que en el norte de Estados Unidos todo era más moderno y civilizado, pues no mamen, dejen el juguito de inocencia y escuchen. Los precincts o jefaturas de policía básicamente existían para proteger empresas, industrias y sobre todo para apagar manifestaciones, debido a que era la única forma de los trabajadores superexplotados de la revolución industrial de hacerse oír. Porque el derecho laboral todavía era el coquito en la pipa de marihuana de un viaje psicodélico de algún hippie. Claro, el lema con el que el Congreso las creó fue el de proteger y servir a las masas, al poder legislativo y al poder judicial, pero que chocaba con el Fugitive Slave Act, que premiaba y daba incentivos a los policías que regresaran más esclavos a sus dueños. En México independiente la historia fue distinta. Salidos de la independencia y con el país hecho pedazos, en la bancarrota y sin un sistema institucional funcional, después de haber tenido la grandiosa idea de poner a un emperador como gobernante, las comunidades mexicanas ya tenían un antecedente de policía comunitaria llamada Topil, que es básicamente la rotación de labor de vigilancia entre los miembros de la comunidad. En las ciudades más grandes existían los faroleros, encargados también de la vigilancia, sobre todo nocturna, y que como su nombre le indica, cargaban con combustible y parafina para encender los faroles. Y por último existía la policía de caminos, el cuerpo policíaco quizá más complejo de esta temprana época, en la que todavía regurgitábamos corrupción, nos pegábamos en las esquinas de la mesa del Estado de Derecho y nos atragantábamos con el puré de la democracia. No muy distinto de lo que pasa ahora. Esta policía de caminos básicamente cuidaba del mayor azote del país, los cuatreros, grupos de asaltantes a caballo que se robaban cualquier cosa que estuviera en sus dominios, desde mercancía, dinero del gobierno, no había space en ese momento, hasta esposas. El proceso de culerización, como varios científicos sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM lo llamamos, fue uniforme en el caso mexicano, pero totalmente asimétrico en el caso estadounidense. El proyecto político y policíaco nunca incluyó a la gente negra como ciudadanos libres, siempre poniendo cláusulas en las instituciones para excluirlos de los principios tan bonitos que la Constitución, la independencia y los padres fundadores habían creado. Históricamente tenían derechos más parecidos a los de un coche que a los de un ser humano. Cosa que obviamente acentuó la brutalidad policíaca desde su origen. Incluso los negros libres eran vistos como ciudadanos de segunda clase que podían perder sus derechos si un blanco se quejaba de cualquier cosa, y que la Suprema Corte reafirmó en 1856 en el caso Dred Scott Plaintiff in Error versus John F. A. de Sanford, en la que sentenciaron que no rights which the white man was bound to respect, o no hay ningún derecho que tengan los negros que el hombre de mi color, o sea blanco, no el mío, yo soy más moreno que una michelada azul en tianguis, esté obligado a respetar. Aparte, en México, mientras se avanzaba entre guerras, leyes de reforma e invasiones donde los franceses nos reclamaban pasteles, se vieron bien pendejos, la verdad. Sin embargo, don Porfirio Díaz, espíritu chocarrero de la Facultad de Filosofía y Letras, creó dentro de su mandato la división entre la policía rural y la policía urbana, obviamente, como el mamador que era, con una inspiración de la policía francesa. Además de darle a México el primer edificio especialmente dedicado a la policía. Obviamente la creación de la policía más profesional de don Porfirio no tendría solamente servir y proteger entre sus principales prioridades, sino también reprimir los primeros episodios de estallido social generados por la desigualdad, la represión a organizaciones sindicales y el semiestado de esclavitud que eran las tiendas de raya. Como sucedió en Cananea, la primera chispa en ese incendio forestal en Amecameca llamado la Revolución Mexicana. En este infame capítulo de la historia nacional, empleados mineros de Cananea, Sonora, se inconformaron debido a las pobres condiciones de trabajos y porque a ellos les pagaban 5 pesos de salario contra los $7 que le pagaban a los gringos. En protesta por estos actos, el dueño de la compañía, William C. Greene, buscó diálogo con los trabajadores. Ni de pedo. Greene acudió al cónsul estadounidense, valiéndole verga el gobierno de México y don Porfirio. El gobernador en respuesta envió
enviar al territorio mexicano a un grupo de Rangers, ¿se acuerdan de esos culeros? Para controlar la situación, armados al territorio mexicano para custodiar las haciendas de raya y las instalaciones de la minera, pero no contarían con que se encontrarían con la Policía Rural Mexicana, que pues los ayudaría a perseguir y asesinar a todo huelguista que opusiera resistencia. Los mineros acudieron al gobernador de Sonora para exponer sus demandas, pero en el trayecto fueron agredidos por los Rangers y la propia policía rural. El 3 de junio se declaró ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado. Los líderes mineros y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a la prisión política de San Juan de Ulúa, y el saldo fue de 23 muertos, 22 heridos, más de 50 personas detenidas y cientos que huyeron pues por temor. Así que como podrán ver, acá no era un tema de blancos o negros, sino de obreros y empresarios, pero el común denominador era el mismo: la policía como instrumento de represión. Por otra parte, en Estados Unidos, en los 20, la inmigración de europeos se fue frenando y la gran ola migratoria de la época fue protagonizada por personas de color. Los blancos, culiados de tener comunidades y grupos de color cada vez más numerosos y con poder, deciden recrudecer la violencia racial contra estos, pero desde la vía institucional, promoviendo políticas de segregación, de contención de derechos civiles y represión. Todo, claro está, a través de la policía. En 1921, en Tulsa, Oklahoma, por ejemplo, sucedió una de las masacres más inverosímiles a manos de los habitantes blancos y la policía. Tulsa, conocida como el Wall Street negro, era conocida por la bonanza y poder económico que los habitantes afroamericanos tenían. Sin embargo, los blancos, poniendo de pretexto una detención arbitraria de un adolescente negro por parte de la policía, inició saqueos, disparó a la población negra y hasta un puto avión sobrevoló que disparaba a los que huían sin importar que fueran niños, mujeres u hombres, simplemente tenían que ser negros. 2 años después, en 1923, en Rosewood, Florida, una de las primeras Karens del siglo XX surgió. La señora blanca acusó sin fundamento a un personaje negro de haberla violado. Sin ningún tipo de investigación o comprobación del hecho, los habitantes de la población blanca dedicaron toda esa semana en cazar y asesinar cualquier afroamericano que se encontrara o que viviera en el pueblo de Rosewood, arrasando con todo a su paso: negocios, casas, lo que fuera. Los afroamericanos tuvieron que huir en tren, esconderse en los pantanos o buscar refugio en los pueblos aledaños, debido a que, a pesar de que estos pobladores vivieron de purge en blanco y negro, ningún policía intervino. Ningún cargo fue levantado contra los asesinos y perpetradores, y el episodio quedó olvidado hasta la década de los 80s, cuando 60 años después los nietos de las víctimas exigieron justicia y memoria a este deleznable hecho. La Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo, ahuevada durante décadas a que no se le prohíba a ningún adolescente cargar un pendejo M4 si quiere, solo ha apoyado una sola vez la prohibición de cargar armas, y esa fue cuando las Panteras Negras protestaron armados enfrente del Capitolio del estado de California. Las Panteras Negras, con todos los defectos como asociación que tenían, defendían su lógica de cargar armas en las manifestaciones sociales raciales con un buen argumento: proteger a los suyos de un gobierno corrupto. Actualmente la propia NRA toma una posición similar para chingar la madre cada vez que una masacre escolar reaviva el debate sobre la prohibición de las armas. El propio asesor del presidente Nixon, John Ehrlichman, reconoció que en los 70s Nixon, encalderonizado y ebrio de poder durante la llamada guerra contra las drogas, pues estaba focalizada en criminalizar a la izquierda hippie y a los afroamericanos, y todo esto ejecutado, claro está, por la policía. Por nuestra parte, la Revolución Mexicana sucedió. Acabaron siendo 2 cuatreros, Santa Claus, Alejandro Fernández y un señor con peinado relamido, quienes nos sacarían de la dictadura porfirista para meternos en otra dictadura, pues, más delicada, más suave, más invisible y otros adjetivos que se le pueden atribuir a una crema Dove, llamada el PNR, luego PRI. Es que el PNR se prestaba mucho al burse, es como que, me voy a meter al PNR, te vas a meter al PNR, bueno ya. Nuestra policía moderna hasta el año pasado había estado institucionalizada en función de cada orden de gobierno: policía municipal, policía estatal y policía federal. Esta policía, como podemos ver, ya ha sido históricamente mal capacitada, mal pagada, y el COVID espiritual que tienen es la corrupción. Ejemplos de esto hay muchos, pasando por el Negro Durazo y sus judiciales que amasaron fortunas producto de la corrupción con grupos criminales, extorsiones a la ciudadanía y en sus tiempos libres pues reprimiendo manifestaciones sociales con lujo de violencia.
Sin embargo, en nuestro país, el color de piel no fue primordialmente el diferenciador para la brutalidad policíaca. Sí lo fue claramente el nivel de ingresos o posición política que poseías. Además que en retrospectiva el negro durazo era más moreno que el morado, haciendo que originalmente fuera imposible, pues, su racismo. Nuestro país, sin embargo, avanzó, como Bambi después de ver a su mamá asesinada, hacia una estructura de policía civil que pudiera controlar en este pinche toro loco con el pito enchilado en habanero que es México. Sin embargo, había un obstáculo, lleno de millones de dólares cortesía de los consumidores norteamericanos y miles de armas de alto poder, también cortesía de los norteamericanos: el narcotráfico. Por su parte, Estados Unidos consolidaría con todos sus antecedentes de violencia también, hay que decirlo, una de las policías más eficientes del planeta. Todo bajo el amparo de que, pues también hay que decirlo, que protegían a sus policías con impunidad, ultimar a alguien sin que no fuera necesariamente defensa propia, sino la mínima sospecha de agresión. Además, que a pesar de que se despliegan en muchas comunidades negras, muchos policías, el porcentaje de crímenes ha demostrado no bajar, probando así la ineficacia de la policía en esos lugares y probablemente otro tipo de agenda, la agenda de chingar la madre. Actualmente la policía de Estados Unidos tiene un presupuesto de 115 mil millones de dólares o 2.300 millones de pesos. Y a pesar de que las tasas de criminalidad han bajado, el presupuesto de la policía solo ha subido y subido. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como el amor, el cantar junto a cientos de personas en un concierto o el último beso antes de la cuarentena, pero no aplica para la hora de comprar un policía. Durante todos los 90 la imagen de los policías y la corrupción en México fue brutal y su actuación en las calles así lo demuestran. Sin embargo, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, esta percepción, promovida en gran parte por los mandos militares, acaba abriendo la brecha para nuestro problema actual: la militarización de la seguridad. En la transición democrática que sufrimos como país, una de las instituciones que menos cambios sufrieron fueron los soldados. Desplegados cada vez más en actividades de seguridad, llegaría su momento cumbre de cabildeo contra los policías durante el sexenio de Felipe Calderón, donde el término por el que se habían preparado toda la vida por fin llega: la guerra. Pero la guerra no contra cualquier enemigo, la guerra contra el narcotráfico. Existía un enemigo común, armado, violento, desplegado y acorazado por lo ancho y alto del territorio nacional. Tan enorme fue la avanzada que hasta los estadounidenses le entraron con la iniciativa Mérida, que de inicio clavaba 2.300 millones de dólares para compra de equipo y capacitación, lana que evidentemente acabó en todo menos en equipamiento y pues capacitación. Pero eso sí, hubo novelas muy cotorras y comerciales ultra mamalones con helicópteros. Sin embargo, en la actualidad, la Policía Federal está en proceso de extinción para final de este año. Aunque eso sí, pues le inyectaron 25 mil millones de pesos, que quién sabe para qué, si pues ya está moribunda la chingadera. Y a las policías estatales y municipales, las que más sensación de seguridad dan a la población según encuestas, les dieron un aumento de recursos de 0.4% en términos reales, de 7.210 millones de pesos en 2019 a 7.444 millones de pesos en 2020. Actualmente en los dos países la regla ha sido la militarización de la policía. En el lado gringo a través de las tácticas, armas y estrategias de represión, y del lado mexicano pues ya valiéndonos verga las apariencias y sacando al ejército de nuevo a las calles. Y dentro de esta batalla campal en la que el ciudadano promedio acaba siendo o motín de guerra o enemigo, la explosión social por un cambio estaba por suceder. La muerte de George Floyd fue el detonante para que en Estados Unidos, en los 50 estados, la gente saliera a protestar como nunca antes se haya visto en la historia del país. Gracias al poder del internet que visibiliza causas ajenas para poder fijarnos en las nuestras, desgracias como las de Giovanni Hernández en Jalisco, Alexander Gutiérrez en Oaxaca u Oliver López en Tijuana han llevado también a la manifestación en contra de los cuerpos policíacos del país. Sin embargo, los escenarios a seguir, a pesar de que la brutalidad es la misma en los dos lados de la frontera, son muy distintos. Mientras que en Norteamérica el acuerdo está siendo casi unánime respecto a la reforma a la policía e incluso la disolución de la misma, en México damos pasos agigantados a la militarización de nuestra seguridad, dándoles capacidad a los soldados de patrullar, detener y arrestar en las calles en lugar de la policía. En Norteamérica el clamor por disolver el presupuesto de la policía, que es 12 veces más grande que el destinado al control de la pandemia, se ha vuelto realidad en ciudades como Seattle y ha sido adoptado de forma provisional en California y Nueva York.
En México, en cambio, se le ha dado al ejército un presupuesto histórico para las labores de seguridad, llegando a montos de 90,000 millones de pesos y a la Marina de casi 30,000 millones. Además de los múltiples contratos de infraestructura como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, que a pesar de ser construido con impuestos de nuestro bolsillo, las ganancias las recibirá directamente la Sedena. Los motivos y la indignación hacia las fuerzas de seguridad es la misma en ambos países. La rabia de ver a un hijo o a un esposo asesinado de forma arbitraria por parte de la policía es la misma. Sin embargo, el camino para hacer sentir a la sociedad más segura en su propio territorio no podría ser más diferente. Yo soy Durden, esto es Avenida de Papel, el 9º programa al hilo. No se olviden de suscribirse, les voy a dar otros 10 segundos esta vez. Y activar las notificaciones, les voy a dar otro, no es cierto, activar las notificaciones y darle like, recomendarlo con sus vecinos, excepto con los que son policías o soldados, con ellos, bueno, quizás sí, si son críticos, quizás no, si se lo toman a mal. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos... Si se incumplen de forma marrana o se cumplen de forma... Y aunque parezca una... Iba bien. Perdón, Román. Perdón. Perdón. No es un producto pinche... Puta madre. Puta, esto tengo que acordarme bien. Si no, no me va a salir. Porque pues el derecho laboral, bla 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 bla. Pero que chocaba con el muchos nombres en inglés, muchas resoluciones que se leyeron. Pero que chocaban con el fugitive slave de mi... Y en la Tamarroca, el país lleno de dulces, chilositos. En las ciudades más grandes existían los farolelos, puta madre. ¿Qué pedo con un grillo? O sea, a esta hora. Ah, no, son frenos. Son frenos de un puto coche. No es un grillo. Tin, 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 tin.